Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Para quienes estén viendo este video, ahora vamos a ver plexo lumbar y plexo sacro. Bueno, y vamos a empezar hablando sobre la conformación del plexo lumbar. Este plexo, como todos los plexos, va a estar dado por el entrecruzamiento de los ramos anteriores de los nervios espinales. En este caso, los nervios espinales que van a participar van a ser de L1 a L3, ¿sí? Y va a recibir contribuciones desde T12 y L4. Vamos a ver que los ramos que va a dar el plexo lumbar se van a ubicar por delante de los músculos de la pared abdominal posterior y van a ir desde esta región hacia los miembros inferiores. Bueno, y vamos a hablar sobre la conformación del plexo lumbar. Como todos los plexos, va a estar formado por los ramos anteriores de los nervios espinales, ¿sí? El entrecruzamiento de estos ramos anteriores. Y los nervios espinales que van a participar en su formación van a ser los nervios L1, L2 y L3. Vamos a ver que va a recibir una contribución desde el nervio espinal T12 y L4. Los nervios que van a salir del plexo lumbar van a ser el iliopogástrico, el ilioinguinal, el cutáneo femoral lateral, el nervio femoral, el genitofemoral y el nervio obturador. Atención que es el nervio obturador y no el nervio obturador interno, ¿sí? Porque ese lo vamos a ver más adelante. Y para que no se genere confusión, ¿sí? El nervio que sale del plexo lumbar es el nervio obturador. Vamos a ver cómo están compuestos, ¿sí? Estos nervios que nombramos recién. Entonces, fíjense, de L1 van a salir dos nervios, el hilio hipogástrico y el hilio inguinal. Y el hilio hipogástrico va a ser aquel nervio que va a recibir la contribución de T12, que habíamos dicho, ¿sí? Así que el hilio hipogástrico es un nervio que está compuesto por L1 y T12, mientras que el hilio inguinal es un nervio que está compuesto solo por L1. El nervio cutáneo femoral lateral es un nervio que está compuesto por L2 y L3, y es un nervio sensitivo. El nervio genitofemoral va a ser también un nervio sensitivo que va a estar conformado por L1 y L2. Y vamos a ver que nos quedan los últimos dos nervios, ¿sí? Súper importantes, que van a ser el nervio femoral, que va a tener como componentes a L2, L3 y L4, y el nervio obturador. El nervio obturador va a tener también como componentes, fíjense, a L2, a L3 y a L4. Vamos a pasar ahora a ver las relaciones de estos nervios con los elementos que tienen alrededor. Bueno, y en cuanto a las relaciones, lo que vamos a ver es que los ramos del plexo lumbar van a tomar relaciones de importancia con los músculos que conforman las paredes posteriores del abdomen, ¿sí? O sea, de un lado y del otro, y la parte superior de la pelvis. Así que vamos a ir reconociendo cada uno de ellos con sus relaciones correspondientes. Lo primero que tengo que saber es que el plexo lumbar va a emerger a través del músculo psoas, ¿sí? El músculo psoas que lo tengo al costadito de la columna. Acá en esta diapositiva no lo vemos, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero ya vamos adquiriendo ese concepto. Los ramos del plexo lumbar tienen que atravesar el psoas. Así que esa es la primera relación que yo tengo que tener en cuenta. Cuando quiero ir a buscar algún ramo del plexo lumbar, ubico al psoas y a partir de ahí empiezo a ver cómo salen los nervios. El primer nervio que va a salir, el primero que voy a llegar a ver, ¿sí? Va a ser este nerviosito de acá, este de acá, que va a estar por encima de este músculo. Este músculo que estamos viendo se llama cuadrado lumbar, ¿sí? No lo tienen que conocer ahora, no tienen que saber las inserciones ni nada, sino simplemente saber que existe, que está ahí, y que cuando yo miro hacia superior voy a ver que le cruza un nervio que está viniendo desde la línea media y se está yendo hacia inferior y lateral. Ese nervio es el nervio
ilio hipogástrico. Y esa es la manera que tengo de reconocerlo, ¿sí? Con lo único con lo que yo tal vez me puedo llegar a confundir es con otro nervio que se ve un poquito mejor de este lado, que es el último nervio subcostal, ¿sí? Pero el subcostal va a estar pegado a la costilla, entonces yo toco la costilla y por debajo, el nervio que está inmediatamente debajo va a ser el subcostal. El nervio hipogástrico está ya bien encima del cuadrado lumbar. Ahora no los podemos tocar a los preparados porque estamos en pandemia, pero lo mismo, si yo veo la costilla, el que esté inmediatamente por debajo es el nervio subcostal. El que esté por debajo de ese va a ser el nervio ilio hipogástrico. Y el nervio ilio hipogástrico lo que va a hacer es primero atravesar al músculo psoas mayor y después se va a meter entre los músculos de la pared anterolateral del abdomen, que van a ser el músculo transverso del abdomen y el oblicuo interno del abdomen, que todavía no los conocen, los vamos a ver bien en esplagno, pero para que se hagan una idea, entonces lo que está haciendo el nervio iliohipogástrico es meterse entre los músculos de la pared anterolateral del abdomen, ¿sí? Y lo vamos a volver a agarrar cuando estemos viendo paredes de abdomen en esplagno. El siguiente nervio que voy a ver es el nervio ilinguinal, que este va a salir por debajo del ilio hipogástrico, ¿sí? Es este nervio que tenemos acá y va a pasar en la parte más inferior, en la porción más inferior del músculo cuadrado lumbar. Y este nervio ilinguinal también se va a ir hacia la pared anterolateral del abdomen. ¿Por qué? Porque se va a querer ir a un lugar que vamos a conocer en esplagno, que es el conducto inguinal, ¿sí? Porque quiere llegar a esa región, ¿sí? Fíjense, el nervio se llama ilio inguinal. Va a ir a la pared anterior del abdomen, se va a meter en el conducto inguinal y va a llegar así hasta la región genital. Bueno, este nervio se quiere ir a la región genital para inervar sensitivamente la piel de la región, ¿sí? La de los labios mayores y el escroto. Pasamos ahora a ver el siguiente nervio, ¿sí? Que podemos ver en este preparado, que es el nervio cutáneo femoral lateral, ¿sí? El nervio cutáneo femoral lateral es súper fácil de identificar porque lo voy a encontrar por encima de este músculo, que ya lo vimos también. Este músculo es el ilíaco, ¿sí? Y básicamente lo que hace es atravesar, ¿sí? Pegadito al ilíaco, pasar después por debajo de esta estructura que es el ligamento inguinal, entre las espinas ilíacas, entre la superior y la inferior. Y se va a ubicarse lateral al sartorio para hacerse superficial e inervar la piel de esa región, ¿sí? Este es un nervio sensitivo. Bueno, y el próximo nervio que podemos ver súper bien acá es el nervio femoral, que es este que estoy marcando. Vamos a ver que se va a encontrar lateral al psoas, esa relación la vamos a ver bien en la diapo que viene. Vamos a ver que se va a ubicar, ¿sí? Entre el ilíaco y el psoas y así va a pasar por debajo del ligamento inguinal hacia la región de la pierna, ¿sí? Y a esta altura ya va a dar todos sus ramos terminales. Bueno, y acá finalmente nos encontramos con nuestro querido psoas, ¿sí? Fíjense, esto es una vista anterior, la región del retroperitoneo, columna, psoas, ¿sí? Este músculo que está acá y este que está acá. Psoas más ilíaco, pasamos de abajo, el iliozoas, ¿sí? Y nos faltan ver dos nervios, que son el nervio obturador, que lo tenemos acá, y otro nervio que es el nervio génito-femoral. El nervio génito-femoral es un nervio que también va a ser sensitivo, ¿sí? Y que en su origen atraviesa al psoas, pero este lo va a atravesar en lugar de irse hacia lateral como todos los otros nervios. ¿Sí? Fíjense acá el el hipogástrico, ilinguinal, cutáneo femoral lateral. Este nervio lo va a cruzar pero hacia adelante, ¿sí? Hacia anterior, y va a viajar por la cara anterior del psoas.
y va a irse desde medial a lateral. En eso sí es parecido a los otros, pero todo lo hace sobre la cara del psoas. Y lo que hace básicamente es venirse, ¿sí? También a la región del conducto inguinal para meterse con el hilo inguinal y llegar también a la región genital. ¿Sí? Este va a tener el génito femoral, tiene un ramo genital y un ramo femoral. El ramo genital se viene hacia la región, a la región genital para inervar a un músculo que es el músculo cremaster. Y el ramo femoral se va a meter por un espacio topográfico que se llama laguna vascular, que lo van a ver bien en el TP de muslo, y así se va a meter a la región anterior del muslo. Y el último nervio que nos falta ver es el nervio obturador, que lo vemos acá. ¿Sí? Este nervio se encuentra siempre medial al psoas y se va a dirigir hacia el foramen obturado, ¿sí? Que estaba en el coxal, y va a pasar así hacia la región del muslo. Tanto el nervio obturador como el nervio femoral van a ser nervios motores del muslo. El nervio obturador va a inervar a músculos del compartimento medial y el nervio femoral a músculos del compartimento anterior del muslo. Fíjense que acá se puede ver al nervio, esto que estoy marcando ahí, al nervio femoral, ¿sí? Nervio femoral ahí, hacia lateral. Es como que el psoas está ensanguchado entre el femoral hacia lateral y el obturador hacia medial. Estas relaciones son claves para poder encontrar cualquiera de los ramos del plexo lumbar en los preparados, y además también para poder darle sentido a los recorridos que vemos que toman cuando los estamos charlando, ¿sí? O cuando los estamos leyendo. Así que nada, esto es todo sobre el plexo lumbar. Y recuerden que a los ramos, una vez que los dejamos de ver en esta región y pasan a la siguiente, los continuamos estudiando en cada uno de los TPs. ¿Sí? El femoral, el obturador, los vemos de nuevo en muslo, y a los demás los vamos a volver a ver recién en paredes del abdomen, ¿sí? Cuando estemos en esplagno. Así que no se desesperen. Bueno, y pasamos ahora a ver el plexo sacro. El plexo sacro va a estar conformado por el tronco lumbosacro, ¿sí? Que está formado por L4, L5 y S1. Y además los ramos anteriores de los tres primeros nervios sacros, es decir, S1, S2 y S3. Este plexo sacro nos va a dar ramos colaterales y un ramo terminal. El ramo terminal es el nervio ciático, ¿sí? Y los ramos colaterales van a ser, como vemos acá, por ejemplo, al nervio cutáneo femoral posterior, al nervio pudendo. Vamos a ver también a los nervios glúteos superior e inferior. Y vamos a ver también a los nervios que van a tener el nombre de los músculos, de algunos de los músculos pelitrocantéricos, ¿sí? Es decir, que vamos a ver al nervio del obturador interno, del piriforme, del cuadrado femoral. Y además vamos a tener otros que van a ser el nervio cutáneo perforante y el coccigio. Bueno, y ahora vamos a ver las relaciones del plexo sacro en la pelvis, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una vista medial de la pelvis. Podemos compararla con esta esquemita que tenemos acá. Esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. Acá vemos hacia posterior el sacro en un corte sagital, ¿sí? Como lo vemos acá. Esta va a ser la línea arqueada del coxal. Acá tenemos el pubis, ¿sí? Acá vamos a tener a la rama isquiopubiana. Fíjense, acá, este músculo que vemos acá es el músculo obturador interno, ¿sí? Acá en el fondo está el foramen obturado, cerrado por la membrana obturatriz, y fíjense cómo se está insertando el obturador interno, tanto en la membrana obturatriz como en los alrededores, ¿sí? Del foramen obturado, y cómo se va desde acá hacia
afuera, hacia lateral, ¿sí? Porque este es uno de los músculos pelvitrocantéricos, o sea, se está yendo hacia el fémur. Y lo que podemos ver acá, hacia posterior, es el plexo sacro, ¿sí? Fíjense que el plexo sacro tiene como forma de triángulo, con la base orientada hacia posterior, por delante de la articulación sacroiliaca y el vértice orientado hacia la escotadura ciática mayor. ¿Qué es lo que podemos ver de este plexo sacro? Bueno, la formación, ¿sí? La conformación. Esto va a ser el tronco lumbosacro, S1, S2 y S3. Fíjense que el plexo sacro se está yendo hacia afuera, ¿sí? Yo cuando atravieso este espacio, ¿sí? Este foramen ciático mayor, lo que voy a hacer es pasar hacia la región glútea, ¿sí? ¿Y quién más atraviesa junto con este plexo sacro? Es el músculo piriforme, ¿sí? Que me divide ese espacio en superior e inferior, o sea, suprapiriforme e infrapiriforme. Por esos espacios pasaban ramos, ¿sí? Colaterales y el ramo terminal, que era el nervio ciático, ¿sí? Todos provenientes del plexo sacro. Entonces tiene sentido que el plexo sacro esté en relación con el piriforme y está justo pegado a la cara anterior de este músculo. Vamos a ver que el plexo sacro tiene una serie de relaciones vasculares dentro de la pelvis que vamos a mencionar, ¿sí? Y esta relación se va a dar con las arterias glúteo superior, glúteo inferior y pudenda interna, ¿sí? Acá tenemos una vista medial en la que esto es anterior, acá vemos el pubis, esto es posterior, acá vemos al sacro, ¿sí? Esto es superior y esto es inferior. Acá vemos de nuevo al músculo obturador interno, ¿sí? Acá vemos a la espina ciática, ¿sí? Y vemos acá al ligamento sacroespinoso, ¿sí? Lo que queda por acá es el foramen ciático mayor, ¿sí? Y este músculo que vemos acá al fondo es el piriforme, que ya habíamos dicho que el plexo sacro queda anterior a este músculo. Y acá podemos ver tronco lumbosacro, S2, S3, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que estas arterias que acabamos de nombrar, sí van a ser todas ramas de una arteria que vamos a conocer como la ilíaca interna, la vamos a volver a ver bien cuando veamos pelvis. Y van a ser arterias que van a tener una relación súper íntima con el plexo sacro. ¿Cuál es la cuestión? Esta arteria que vemos acá es la arteria glútea superior y es una arteria que va a pasar entre el tronco y S1, ¿sí? Acá en este preparado parece que está atravesando directamente al tronco lumbosacro. Es como si fuera toda una fusión. Lo cierto es que en la pelvis la literatura describe una cosa y lo que uno observa después en los preparados es otra. ¿Sí? La pelvis es un lugar en donde todo lo que es contenido arterial varía muchísimo. Y esta es la mejor imagen que conseguimos. Más allá de lo que se esté viendo acá en el preparado, ustedes como contenido teórico lo que tienen que ver siempre y lo que tienen que llevarse para poder encontrarlo o responder cualquier pregunta es que la arteria glútea superior va a pasar entre el tronco lumbosacro y S1. Después vamos a ver que esta arteria, que es la arteria glútea inferior, pasa entre S2 y S3 junto con la arteria pudenda interna. Esta arteria pudenda interna, cuando llega a la espina ciática, pega la vuelta y se vuelve a meter de nuevo a la pelvis. Y después la vamos a volver a ver a esta arteria en pelvis cuando veamos fosa isquioanal. ¿Sí? La arteria glútea inferior, fíjense que va a pasar por debajo del músculo piriforme, así que la voy a ver emerger por el espacio infrapiriforme, ¿sí? Junto con el nervio ciático. Y a la arteria glútea superior la voy a ver emerger por el espacio suprapiriforme, ¿sí? Porque va a salir por arriba de este músculo. Y estas son las relaciones vasculares que tengo que conocer del plexo sacro en la pelvis.
¿sí? Y ahora vamos a ver un poco de los nervios en la región glútea. Y en este preparado de la región glútea vamos a ver el plexo sacro, ¿sí? O los ramos, mejor dicho, del plexo sacro en la región glútea. Recordamos de nuevo que para llegar a la región glútea los nervios van a tener que salir o del espacio suprapiriforme o del espacio infrapiriforme, ¿sí? Los que van a salir por el espacio supra van a ser los glúteos superiores y por el infra el ciático, los glúteos inferiores y los vasos puendos internos. Entonces, fíjense, acá tenemos el piriforme, hacia arriba los vasos glúteos. Acá en este preparado falta el piriforme. Si este es un preparado de vista posterior, esto es medial, esto es lateral, superior e inferior. Retiramos el glúteo mayor y también retiramos el glúteo medio, ¿sí? Lo único que nos queda acá es el glúteo menor, allá en el fondo. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver acá, este que está pegadito al glúteo menor es el nervio glúteo superior, ¿sí? El nervio glúteo superior se encuentra entre los músculos glúteo menor y glúteo medio, que bueno, acá lo sacamos, ¿no? Queda ahí un pedacito. Este nervio glúteo superior es un nervio que se forma a partir de los ramos desde L4 a S1 de este plexo sacro. Y bueno, como ya dijimos, se va a encontrar entre estos dos músculos, así que los va a inervar, ¿sí? Al glúteo medio, al menor, y también va a inervar al tensor de la fascia lata. Y en cuanto a los que pasan por debajo del músculo piriforme, vamos a ver, por ejemplo, al ciático, al cutáneo femoral posterior y al glúteo inferior. ¿Sí? El nervio glúteo inferior se origina de los ramos desde L5 a S2. Como ya dijimos, va a salir por el foramen ciático mayor, infrapiriforme, y se va a ir hacia el plano superficial muscular para inervar al músculo glúteo mayor. Este nervio, que es el nervio cutáneo femoral posterior, nace desde S1 a S3, sale también infrapiriforme, como ya dijimos, y lo que va a hacer es inervar a la piel de la cara posterior del muslo. Y este nervio cutáneo femoral posterior va a dar unos nervios que son los que específicamente van a inervar esta región glútea, que son los nervios clúneos, ¿sí? Nervios clúneos. Bueno, y nos queda por último ver al nervio ciático en esta región. El nervio ciático es el nervio más grueso, ¿sí? Y es el ramo terminal del plexo sacro. Está formado por los ramos desde L4 a S3, ¿sí? Básicamente por casi todo el plexo sacro, ¿sí? Es decir, tronco lumbosacro, que es L3, perdón, L4, L5, S1, más S2 y S3. Sí, o sea, S2 y S3 están aparte. Y este nervio, básicamente, lo que va a hacer es salir infrapiriforme y atravesar la región entre el glúteo mayor, que le queda superficial, y el plano de los músculos pelvitrocantéricos, ¿sí? Que les quedan anteriores, digamos, ¿sí? Porque estamos viendo desde una vista posterior, entonces lo más posterior sería el glúteo mayor y después voy a tener el ciático ensanguchado entre el glúteo mayor y lo que me queda por delante de él, que van a ser el plano de los gemelos, ¿sí? Superior e inferior, el obturador interno y el cuadrado femoral. Y así atravesando todo este conjunto de músculos va a llegar al muslo, en donde vamos a ver que va a inervar a los músculos del compartimento posterior hasta llegar al vértice de la fosa poplitea, donde se va a dividir en peroneo común y tibial. Antes de terminar
con todo este video, les quiero recordar que no se olviden del resto de los ramos colaterales del plexo sacro, que no son fáciles de ver en un preparado ni en un esquema, porque son ramos colaterales que son súper cortitos y que van directamente a los nervios, perdón, a los músculos, a algunos músculos pelitrocantéricos, ¿sí? Que van a ser el nervio del músculo piriforme, ¿sí? Este nervio, perdón, se va a originar de S2. Después vamos a tener al nervio del obturador interno, que se va a originar de la cara anterior del plexo, desde L5 a S2. Vamos a tener al nervio del cuadrado femoral, que proviene desde el tronco lumbosacro y S1. Sí, estos van a ser los otros ramos colaterales que no quiero que se olviden, aunque no los hayamos podido ver, porque van a em, darle inervación a estos músculos pelistrocantéricos que son súper importantes. Así que bueno, eso fue todo. Espero que se haya entendido, que les haya quedado claro, que hayan aprendido. Y nos estamos viendo en los próximos videos. Chau, chau. Tenemos acá este prepa que ya lo vimos en el video de plexo sacro, pero lo vamos a traer para repasar otra vez las relaciones que ya estuvimos viendo. ¿Sí? Simplemente para recordar, el piriforme divide, ¿sí? Está viniendo desde anterior y medial hacia posterior y lateral. Por arriba voy a tener a los vasos glúteos superiores, ¿sí? Arteria y nervios. El nervio se va a disponer entre el glúteo menor que queda por delante y el glúteo medio que queda por detrás. Y hacia inferior, es decir, por el espacio infrapiriforme, van a pasar el nervio ciático, el nervio cutáneo femoral posterior, el nervio pudendo, o sea, pudendo interno, y el nervio glúteo inferior. ¿Sí? Todos estos acompañados de sus vasos correspondientes. Les dejamos las referencias bibliográficas y como siempre les recordamos que usen su libro de base para poder terminar de cerrar todos los temas y orientarlos a cada cátedra en específico. De nuevo, esperamos que te haya servido y nos vemos en los próximos videos.